¿Quiénes de ustedes aquí les gusta la historia? Yo también tengo que levantar la mano porque a mí me encanta la historia. Y esa es una historia muy rica. Es una historia muy rica porque hablamos de bananos. Aquí tengo bananos para ustedes. Yo sé que es temprano en la mañana, así que si alguien no desayunó, pues vamos a tener bananos. Así que es importante que veamos de qué estamos hablando, ¿verdad? Y estamos hablando de bananos. ¿Y a quién de ustedes les gusta irse en ferrocarril? ¿Quiénes de ustedes lograron ir en ferrocarril aquí en Guatemala? Sí, fue una experiencia muy, muy bonita. Yo todavía logré el siglo XX irme en ferrocarril en Guatemala. Fuimos a Aguascalientes y a Matitlán con los Scouts en el Colegio Americano. Entonces también eso es parte de nuestra historia y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. El título que yo le he dado a nuestra conferencia es Minor Cooper Keith, Disruptor de las Américas. ¿Por qué digo de las Américas y no solo de América Central? Porque creo que Keith también hizo buenos actos allá en Sudamérica, claramente en Centroamérica y Caribe, y también en el norte, en Estados Unidos. Entonces yo creo que es una persona que tiene un impacto en todas las Américas. Tal vez no hasta abajo en la Patagonia y tal vez no hasta arriba en Alaska, pero en buena parte del territorio americano y probablemente en el mundo, Keith tuvo que ver. A modo de introducción, todas estas son fotos originales. Voy a hablar un poco sobre las fotos también. La introducción que yo les quería dar sobre Keith es que Keith rompió la forma de hacer negocios. Yo creo que ese es uno de los temas más interesantes de Keith. Rompió la forma de hacer negocios en las Américas. Creo que esa es una de las partes innovadoras de Keith, que él supo cómo manejarse en varias esferas. En la esfera cultural, creo que mucha gente no sabe sobre eso, en la esfera cultural también tuvo un gran impacto, en la educativa, en la laboral y obviamente en los negocios. Y Keith hizo y unió a muchas gentes y personas para hacerlas más prósperas. Y esto es creo que clave, que es que él empezó por él. Y creo que es un buen lugar para empezar. Creo que hay muchas personas que tienen grandes intenciones de mejorar el mundo, pero no empiezan por sí mismos. Yo creo que Keith, esa es una de las formas que él es disruptor, porque él empieza consigo mismo. Y ese es uno de los temas del que quiero que hablemos bastante y reflexionemos. Porque muy a menudo se tiende a pensar a Keith como una persona mala, como una persona que hizo daño, como una persona que destruyó. Yo les vengo a proponer aquí algo completamente diferente. Yo creo que Keith fue una persona que construyó, que desarrolló, que hizo próspero a muchas personas, haciéndose próspero él mismo, lo cual creo que es muy acorde a las ideas de la Casa de la Libertad. ¿Sí? Yo creo que Keith es un gran ejemplo de un empresario, de un innovador, de un emprendedor. Y creo que también Keith hizo que el mundo en el que vivimos, cada uno de nosotros, ¿quién de ustedes ha comido un banano alguna vez en su vida? Aquí hay, para aquello de que nadie haya comido banano, aquí hay unos, los vamos a repartir más adelante. Keith nos alegró la vida, nos hizo esa oportunidad. Imaginémonos ahorita, no lo voy a hacer porque estoy comiendo y hablando, pero me puedo atragantar, pero imaginémonos comiéndonos un banano. Lo abrimos, lo vemos, lo olemos, ya empezamos a salivar, lo pelamos, está perfectamente cuidado, no vamos a contaminar nada de esa fruta. Empezamos a morderlo y cuando lo mordemos es algo suave, dulce, muy rico, muy satisfactorio. ¿Sí? Esto es Keith. Esto es hacer negocios con cuidado y teniendo en mente que es algo bueno para nosotros. Esta es una foto muy interesante que la obtuve de la revista de la United Fruit Company de la edición de 1948, que es Keith, una foto de cuando era joven, creo que también es importante verlo cuando era joven, con la bandera de Estados Unidos, que es nuestro gran aliado en América Central,
entrando en su ferrocarril a Alajuela. ¿Sí? Esto es el siglo XIX. Miren la cara de Keith. Miren la cara de alegría que tenía, de honor, de estar haciendo esto, llevando el tren a Alajuela. Vamos a hablar bastante sobre Costa Rica. Ahora hablemos un poco de Keith, el ser humano, la persona. Keith nace en Brooklyn, Nueva York, en Estados Unidos de América, el 19 de enero de 1848. 1848, qué gran año para la historia, donde hay muchas revoluciones, donde se escriben libros muy importantes, pero también se empieza a escribir este libro de este gran personaje de nuestra historia, de nuestro héroe. Espero que al final de nuestra plática consideremos que Keith es nuestro héroe. Esa es mi intención. Mi objetivo es de que ustedes piensen que Keith es nuestro héroe y el héroe de ustedes. Entonces, la historia empieza el 19 de enero de 1848. Sus papás fueron Minor Hubble Keith y Emily Mex. Le pusieron el nombre Minor por su papá. Cooper no identifica muy bien por qué se lo pusieron, pero me parece que es un nombre muy bonito, ¿no? Que llamarse Cooper. Y su padre era un próspero comerciante de madera con políticas Whig, es decir, muy conservadoras. Y yo creo que eso tiene que ver de él cómo es más adelante. Y su madre tenía vínculos con el negocio ferroviario y asistían a la iglesia wesleyana, que también creo que es importante, y creo que no muchos sabemos eso, como la iglesia en la que ellos pertenecen, donde la ambición y la determinación son importantes para el éxito, y también su política conservadora y firme, conservador liberal, se podría decir. Y recibió educación privada durante sus años escolares y tuvo la oportunidad después, cuando joven, de irse a trabajar a una finca en Texas. Algunos dicen que es de ganado, de lo que yo he visto, más bien era probablemente de cerdos feroces. Y ahí fue donde lo agarró el mensaje que le mandó su tío, que estaba en Costa Rica. Ahorita vamos a ver acá. Este es un dibujo de Brooklyn, Nueva York, en el año que nació Keith, que me parece muy interesante porque ya en Brooklyn en esa época se pensaba que había mucho progreso y mucho adelanto y mucho comercio. Creo que donde nace Keith, donde estudia Keith, donde se desarrolla su familia tiene mucho que ver después en qué es lo que Keith trae para Centroamérica y el gran aporte que nos da, que viene de esta gran nación del norte que es Estados Unidos. Keith pasa de ranchero a ferrocarrilero. Su tío, que había tenido también experiencias buenas de minería y de ferrocarriles en el Perú, llega a Costa Rica, donde originalmente le dan el contrato para hacer el ferrocarril de Limón, del puerto de Limón a San José, de Costa Rica. Y su tío dice, no, yo no lo puedo hacer solito, voy a llamar a mi sobrino para que me venga a ayudar. Entonces, en 1871, también una fecha importante para Guatemala, a los 23 años, llega a Limón, Costa Rica, con sus 3 hermanos, que es llamado cabalmente por su tío, como les comentaba. Y esto empieza a ser algo muy importante que todos tenemos que tomar en cuenta. Esto no fue gratis y no fue fácil para Keith y sus hermanos y su familia. En Limón había malaria, había fiebre amarilla, disentería y también había trago. ¿Sí? Keith y su familia tuvo que luchar con estas enfermedades. De hecho, descubrí en las lecturas que hice que Keith tuvo malaria. Él sufrió por estar en el trópico. Esto no fue una cosa que él desde algún lugar en La Mancha se decidió que iba a hacerlo sin arriesgar él su vida. Yo creo que eso es muy importante en nuestro héroe y de ser disruptores, poder poner la carne sobre el fuego, nuestro pellejo en riesgo. Y eso es lo que hizo Keith. No solo puso su capital a riesgo, sino que también puso su vida a riesgo. Y creo que eso merece que tengamos mucho aprecio por él. Cuando se dio cuenta de que la magnitud del trabajo que tenía que hacer, se decidió que no había mucha gente en Limón para trabajar, para hacer el ferrocarril. Entonces se fue a Nueva Orleans y en Nueva Orleans puso un anuncio en el periódico diciendo, por favor, vénganse, vamos a ir, necesitamos trabajadores para que vayan a Costa Rica.
a hacer el ferrocarril. Y logró que se apuntaran varias personas, 700 días se apuntaron, y en el camino de Nueva Orleans a Limón se amotinaron porque no eran, no eran las personas más confiables y buenotas del mundo, eran personas muy rudas. Entonces, Keith tuvo que desde el principio ver cómo manejaba a sus trabajadores. Él estaba preparado para el motín y lo logró controlar. Nuestra historia hubiera podido terminar en algún lugar en el Golfo de México o de América. Y no, Keith lo logró sacar adelante. Eso también tiene algo que ver con su carácter. Sin embargo, cuando llegaron estas personas a Limón, al poco tiempo empezaron a morir muchísimas de ellas. Sí, el lugar era terrible realmente, así como toda la costa del Atlántico centroamericano. Lugar terrible para cualquier persona. Y entonces se le ocurrió a Keith, ¿de dónde más podemos tener trabajadores? Entonces él se le ocurrió, traigámoslos de Jamaica a Limón. Trajo trabajadores de Jamaica a Limón y cuando llegaron allá, pues realmente el Lesseps estaba haciendo el canal de Panamá y muchos de ellos se fueron a Panamá, así que lo dejaron solos. Entonces ahí tiró la toalla a Keith, dijo, bueno, ya no se puede hacer, la gente de Estados Unidos no me va a ayudar, la gente de Jamaica no me va a ayudar, entonces ¿qué hago? Entonces se le ocurrió, voy a tratar de traer trabajadores italianos. Entonces contrató trabajadores italianos, bastante de ellos, y los trajo alrededor de 2,000 italianos de algunas regiones específicas de Italia a empezar para construir el ferrocarril allá en la costa atlántica de Costa Rica. ¿Y qué pasa cuando lleguen allá? Pues obviamente las condiciones no eran las que ellos esperaban, no era la vida que ellos esperaban, y aparece la primera huelga que yo tengo documentada en Costa Rica. Entonces, Keith también tiene que enfrentarse otra vez a una huelga, a una dificultad de manejar sus trabajadores. ¿Sí? Esto, como todos los que han sido y hemos trabajado con empresarios, no es fácil. Poder convencer a los trabajadores a que vengan, motivarlos a que estén ahí y lograrles pagar a tiempo. La leyenda dice que cuando a Keith le proponen hacer el ferrocarril para San José, que está hablando con el presidente de Costa Rica. Y ella tenía un poco, Keith, experiencia sobre esto y le dice al presidente de Costa Rica, cuando están caminando ahí por el monte, le dice, mire, presidente, si puede bajar un río, puede subir un ferrocarril. No hay ningún documento que diga que eso es lo que dijo exactamente, pero me parece a mí lógico que el carácter de Keith haya podido, alguien con el carácter de Keith haya podido decir esto. ¿Cómo convencer a los gobernantes de que confiaran en él? Eso es también otra gran característica de Keith, de poder convencer a la gente a que se una a su equipo. A convencer al presidente de Costa Rica, que ya veía que la cosa estaba un poco chueca, que no iba a avanzar, que lo contratara. Entonces aquí tenemos también una litografía de los trabajadores llevando el ferrocarril de Limón a San José. Es interesante también mencionar es que en Centroamérica hemos tenido siempre muchos personajes que pasan por acá. Los que estamos acá, todos nuestros antepasados pasaron por acá y se quedaron. Todos tenemos historias muy interesantes que contar con eso. Pero también hubo algunos que vinieron y después se fueron. Entre ellos fue uno de los descubridores, un inglés descubridor o inventor de la locomotora a vapor, como a mediados del siglo XIX. Si hubiéramos tenido la oportunidad de que hubieran las condiciones para que esas personas se quedaran, es probable que en Centroamérica hubiéramos tenido el primer ferrocarril. Pero no pasó. Se fue a Inglaterra y regresó a Inglaterra y ahí fue donde lo tuvieron. La construcción del ferrocarril del Atlántico de Costa Rica fue algo sumamente difícil. Finalmente, en 1882, el gobierno de Costa Rica le da la posibilidad a Keith de hacer el ferrocarril, porque Costa Rica como estado había tratado
de hacerlo, pero no había logrado. Ya no tenían dinero para pagarle a Keith y los préstamos que habían contratado se iban a ir a la bancarrota. Entonces aquí también Keith, el empresario Keith, el disruptor, aportó su propio capital, logró reunir los fondos con inversionistas, sumando 1.2 millones de libras, renegoció la reducción de intereses del 7 al 2% en Londres, y el presidente Próspero Fernández le hizo una concesión de 300,000 hectáreas libres de impuestos a lo largo de la ruta ferroviaria y el arrendamiento del ferrocarril por los 99 años para su operación. Eso tiene paralelos, vamos a ver más adelante, con la construcción del ferrocarril del norte en Guatemala. Digamos, ¿por qué le habrán dado tantas prerrogativas a Keith? ¿Por qué creen ustedes que le dieron tantas prerrogativas? Sí, había muchas personas que sí querían que hubiera comercio. Todos nuestros antepasados también estaban tratando de hacer negocios, como todos seguimos tratando de hacer negocios acá. Pero el riesgo era enorme. Ya personas que tenían mucha experiencia, mucha capacidad, habían fallado. Hasta el propio Estado había fallado. Entonces, yo creo que muchas de las historias, de las narrativas que se cuentan de Keith, que él tuvo privilegios o que tuvo cosas que se le dieron a él, que no se le dieron a los demás, es porque él asumió el riesgo. Y eso se debe premiar. Y una cultura donde no se premia el riesgo y asumir el riesgo está condenada a fracaso. Y eso es un poco, tristemente, vamos a estar hablando y refiriéndonos a la Guatemala moderna. Alguien más tenía que venir de otras partes del mundo que tenía experiencia para hacerlo acá. En Centroamérica diríamos que no se desarrolló el ferrocarril muy rápido, pero yo creo que eso no es cierto. Desde muy temprano se pensó en que aquí podía haber ferrocarriles. Lo que pasa es que no había capital y no había mucha gente que quería tomar los riesgos. Keith sí lo hizo. Por eso no solo desde el punto de vista de la ética, tenemos que saber, decidir y actuar. Si solo sabemos, pero no decidimos y no actuamos, no logramos nada. Si sabemos qué es lo que tenemos que hacer, después decidimos que lo vamos a hacer, pero no lo hacemos, también no pasa nada. Pero Keith no. Keith lo hizo todo lo que éticamente correspondía. Y aquí les quiero plantear la segunda idea controversial. Francamente creo que eso es controversial y creo que ustedes se lo merecen, que lo hablemos, porque yo también quiero ser disruptor. Por eso estoy acá, para ser disruptor. Yo creo que de hecho, para Keith, era lo que tenía que hacer. Él tenía la obligación ética desde el punto de vista de la ética kantiana, el imperativo moral de arriesgarse, triunfar en su negocio y ver que no tenía que ayudar a su competencia. Creo que es lo opuesto a lo que normalmente se nos dice. No tenemos que estar todos buenotes, tenemos que ayudar a nuestra competencia. Yo creo que es lo opuesto. ¿Qué es la forma como lo hace Keith? Keith piensa primero en él. Él se salva primero. Él resuelve los problemas. Y esa es la obligación. La justicia quiere decir uno ser responsable. Uno ser responsable. No hacer responsable a los demás. Uno primero hacer responsable. Y yo creo que Keith se hizo responsable. Y eso tiene mucho valor. Sin embargo, creo que nuestra cultura, tristemente, no es así. Nuestra cultura, como vamos a ir viendo, como vamos y lo vemos todos los días, es tratar de repartir a todos. Tratar de bajar a los que toman riesgos. Tratar de impedir que las personas salgan adelante. ¿Sí? Entonces yo creo que esa es una propuesta bastante disruptiva que les planteo a ustedes, que es que existe un imperativo categórico de no ser paciente con la competencia. Lo que tenemos que hacer es superar la competencia siempre. Primero tenemos que en los negocios pensar en las ganancias. No tenemos que estar pensando en repartir el dinero a nadie. Otras de las leyendas de lo que él decía que él no hacía política, él hacía negocios, que me parece que algo muy, muy bonito. No hacer política, hacer negocios. Y de eso se trataba la vida de Keith, hacer negocios. Y eso le encantaba a él, le encantaba hacer negocios. Le tomó 19 años hacer el ferrocarril de 100 millas de Limón a San José. Esto no fue fácil. Tuvo que cruzar ríos caudalosos y una geografía agreste.
Él vio en una ocasión de la biografía que les voy a comentar un poco más adelante, si a ustedes les gustaría sacarla, también está en Archive, que un sacerdote iba caminando en un caballo tratando de cruzar un río y se lo llevó el río literalmente. Y vino Keith y él mismo se tiró al agua a tratar de salvarlo, pero no lo pudo salvar. Hacer esto había muchas complicaciones, además de las enfermedades y animales. Pero también aquí en nuestra historia, como en todas las buenas historias, hay elementos de amor. Keith también, nuestro gran héroe, una vez estaba de viaje de negocios, según la revista de la United Fruit Company, un barco que se llamaba Cunning, que él había contratado, y en eso oyó una noticia de que se había naufragado el barco. Traté de buscar un poco si había un barco que se llamaba Cunning que había naufragado, pero no lo encontré. Pero la historia es que cuando Keith se da cuenta que había naufragado, fue al puerto y ahí se encontró con doña Cristina Castro Fernández, que era la hija del expresidente de Costa Rica, José María Castro Madrid, que estaba con su tía, que habían sobrevivido al naufragio, su tía doña María Montealegre. Y Keith, pues, se enamoró de doña Cristina y les acompañó en el viaje de regreso a San José, en un barco que se llamaba Andes. Y cuando llegaron a San José, caminaron por el Parque Central de San José, lo cual quería decir en esa época que estaban empezando una relación. Se pueden imaginar a nuestro Keith, un hombre que es ferrocarrilero, que le ha ido muy bien en los negocios, caminando con la hija del expresidente de Costa Rica, que también creo que es bastante disruptor, porque normalmente pensamos en esos odiosos capitalistas, los que vienen a explotar a los guatemaltecos, a los centroamericanos. Cosa que no pasó con el caso de Keith. Keith vino acá a Centroamérica y se fue a enamorar a la hija del expresidente. Así que creo yo que quería tanto a Centroamérica, que se decidió casar con una de sus hijas. En uno de los viajes que estaba de negocios, se fue a comprar un gran diamante de Sudáfrica y se lo obsequió a su novia, que me parece que es un detalle muy bonito y muy bonito en esa época. Qué detallazo, ¿no? Qué detallazo de traerle un diamante surafricano a su novia. Acá tenemos una foto, yo no encontré muchísimas fotos de doña Cristina. Creo que es una mujer muy valiente, una mujer muy emprendedora en sí misma, pero que tampoco quería estar por encima de su esposo. Ella lo apoyó, se fue con él a Estados Unidos y siempre se quisieron muchísimo. No tuvieron hijos. Esa es una foto tal vez de ellos cuando estaban un poco mayores, pero creo que se ven muy bien acá. No, esa no es una foto del casamiento. No encontré ninguna foto del casamiento de los Keith. Aquí tenemos un retrato del papá de doña Cristina, José María Castro Madrid. Él fue el último presidente del estado de Costa Rica, de la federación, y fue el primer presidente de la república, y fue presidente 2 veces. Lo que cual quiere decir que Keith tenía buena idea de que él se quería relacionar con la sociedad costarricense. Él no venía aquí solo para pasarla. Él le gusta Centroamérica y creo que en eso también es disruptor. Él aquí no viene a conquistar e irse. Él viene a conquistar y quedarse. No, más adelante vamos a ver que no es para siempre, pero por las razones que vamos a discutir también. Y aquí quería hacer un paralelo con la charla que hice el año pasado sobre Hernán Cortés. Yo creo que también podríamos decir que Keith es un conquistador como nuestros antepasados españoles que vinieron acá y no solo se vinieron supuestamente a sacar todo lo que podían, sino que vinieron a casarse y a tener una relación con la sociedad guatemalteca o costarricense. Creo que también eso es importante recalcarlo. No vinieron a explotar, vinieron a vivir, vinieron a transmitir sus ideas, vinieron a arriesgar sus vidas. Y ustedes saben pues que cuando uno se casa arriesga su vida y Keith arriesgó su vida
con doña Cristina. Y de lo que yo he leído, pasaron una vida muy, muy contentos. Ahora vamos a hablar un poco sobre el negocio del banano. Aquí tengo dos tipos de banano. Los compré en la torre hoy. Ya estaban un poco verdes, como se puede imaginar, porque todos queremos comprarlos muy verdes. ¿Y por qué es que compramos los bananos verdes? Se maduran rápido. No sé por qué. Sí, lo vamos a comer. Es un tipo de fruta que se va madurando poco a poco después que se corta. ¿Sí? Por el etileno que produce la fruta se va madurando. Y no todos los bananos son iguales. ¿Sí? Tenemos esta Musa acuminata, y Musa es el género, y hay diferentes especies. ¿Y ustedes saben de dónde vienen los bananos? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna idea de dónde vienen los bananos originalmente? ¿De China? ¿Alguien más? ¿Perdón? ¿India? Muy bien, todos han dicho por dónde ha pasado el banano. La historia del banano es fascinante. Pasaron por todos los lugares donde ustedes dijeron. Probablemente por la diversidad genética que hay, los bananos se nacieron en Nueva Guinea, en la isla de Nueva Guinea, en un valle que se llama Cook, donde en el altiplano de Nueva Guinea, donde ha habido seres humanos allá por miles de años, lograron sacar esta hierba. El banano es una hierba, no es un árbol. Y los bananos originales tenían muchísimas pepitas y probablemente eran bastante amargos. Ahora tienen pepitas muy chiquitas, algunos que no tienen pepitas. Pero si ustedes vieran un banano salvaje, se podría decir, tiene muchísimas pepitas adentro. Si no, probablemente no sería como muy agradable de comer. Y los hombres han estado haciendo diferentes variedades de bananos y los usan para diferentes cosas. ¿Para qué se usan los bananos? La musa. Hablando, este es el centenario del doctor Ayao que le deseaba muso. Vamos a hablar sobre musa, el género. ¿Para qué usamos los bananos? Los bananos para muchas cosas. Y la United Fruit Company promovió esto, porque no todos sabían, por lo menos en Norteamérica, en Europa, para cómo usar bananos, aún nosotros. Los bananos se pueden usar como frutas. Los bananos se pueden usar como verduras. Y también los bananos se pueden usar para hacer hasta alcohol. Sí, para hacer tragos de alcohol. El banano se puede comer verde, se puede comer muy maduro, y hay toda una gama de usos de ese banano. Hay bananos de todos los colores que ustedes se pueden imaginar, desde pequeñitos, los guineos, hasta los plátanos que son, yo no compré uno, no conseguí uno tan grande ahora, pero hay unos bananos que realmente son enormes. Y los bananos se fueron migrando, no sabe exactamente muy bien cómo, de Nueva Guinea a las Filipinas y a Malasia, y después de Malasia para la India. Alejandro Magno, que es un gran disruptor también, pero no de la época de entreguerras, él los encuentra en India. Después se difunden por África, así que mi idea claramente tiene razón, también vienen de África, y se dispersan por toda África. Y de ahí probablemente salieron muchos bananos después para América. Por Europa también, a las Canarias, y después al Caribe, a la isla de Martinica. Y en Martinica y en el Caribe se desarrolla una variedad muy importante que es el Gros Jean, el gran Juan, que era uno de los bananos más importantes. Ustedes saben cómo los bananos no se cultivan sacándoles semillitas, ¿verdad? Sino que se sacan los rizomas, las raíces, y eso se va plantando. Entonces no son nuevas plantas, son la misma planta. Y eso después, como vamos a ver, tiene una seria dificultad, porque todos son iguales. Entonces, si una se enferma, todas se enferman. Y ahorita estamos otra vez, as we speak, ahorita que hablamos, viene una nueva ola de enfermedad del banano. Así como la cigatoga creó grandes disruptores con el Gros Jean, que después pasamos a usar el Cavendish, que eso es lo que tenemos. Pero una vez se enferma una planta, se pueden enfermar todas las demás. Y los hongos son un grave problema para nuestro queridísimo banano.
A mí me encantan los bananos también. También se pueden hacer cocidos, se pueden hacer tostones, tantas cosas que el pan de banano, no sé, hoy tienen que ir a comer banano después de nuestra plática. Y esta historia es la historia de Keith. Pero Keith y su gente logra sembrar bastante banano en las vías alrededor de donde iba pasando el tren. Porque ellos se dan cuenta que no solo hacer un tren y después cómo se financia el tren, sino que tienen que cargar algo en el tren. Y lo que cargan en el tren es banano. Y después tienen que tener la distribución en Estados Unidos. ¿Cómo se llevan los bananos de Centroamérica y el Caribe a Estados Unidos? Bueno, pues eso es algo también disruptor que nos menciona, que nos aporta mucho Keith. Así era como se distribuía originalmente los bananos en el siglo XIX, en pequeños mercaderes. Y después pasamos a la forma que se hace modernamente. Para esto, ahorita vamos a dejar a Keith, el empresario individual, a la creación de su gran compañía. En 1899, casi nuestro siglo, del que estamos todos acá, se hace una fusión entre Tropical Trading and Transport Company, propiedad de Keith, y la Boston Fruit Company, dirigida por Andrew Preston. Por eso que se llama United Fruit Company, porque se unieron las dos empresas. Y es la forma de que se empieza a hacer fuerte el negocio. Y así se juntó los intereses comerciales de Keith en Centroamérica con la distribución de Preston en el Caribe. Y Keith fue su vicepresidente. Ahora voy a tomar la libertad de usar a lo que hace la United Fruit Company como un legado de Keith. Keith claramente a este punto ya no está haciendo esto personalmente. Todo anteriormente él lo hace, se podría decir en cierta forma personalmente, pero ahora creo que hace también algo muy disruptor en nuestra área. Funda una gran compañía que vive hasta la fecha. Ha ido cambiando de nombres, de marcas, pero vive hasta la fecha. Entonces, ¿será que Keith se murió? No, Keith sigue con nosotros. Él hizo su legado a través de crear una compañía mercantil, la cual fue muy atacada. Y ustedes no van a creer que solo fue atacada en Centroamérica. También fue muy atacada en Estados Unidos. Había muchos casos en contra de ellos en Estados Unidos también. Y aquí tengo una foto que saqué de la central en Nueva Orleans, que también es un edificio muy lindo, muy lindo. Nueva Orleans, un lugar donde antes Centroamérica tenía muchísima relación. Era el Miami antiguo, la gente se iba a Nueva Orleans, no se iba a Miami, sino que se iba a Nueva Orleans. Y Nueva Orleans sigue siendo una ciudad completamente fabulosa. Ahora, veamos por qué creo yo que además de todos los negocios, Keith fue un disruptor. Porque también creó la idea y a través de sus compañías, de sus uniones con otras compañías, de hacer el consumo del banano popular. ¿Sí? Esto no fue que la gente simplemente comiera banano. Ellos hicieron popular el banano. Y eso nos sigue afectando y nos sigue apoyando la economía de Guatemala hasta ahora y de Centroamérica. ¿Cuántos de nosotros tenemos relaciones con las compañías bananeras actualmente? Le enseñaron a la gente cómo conservar el banano, porque como ustedes saben, lo acabo de contar, pero ya se me está poniendo negro el banano ahí, ¿verdad? Les decían, no lo metan a la refrigeradora, por ejemplo, ¿sí? Cosa que no sé si ustedes lo meten a la refrigeradora o no, pero les decían, la gente no sabía cómo usarlo, cómo comerlo. Y le permitió a miles, probablemente millones de personas, comer una fruta sana, nutritiva y a buen precio. Qué maravilla de disruptor, qué maravilla de hombre. Si ustedes todavía, si no han, más adelante estoy seguro que los voy a comprar, pero solo con esto, buena comida a buen precio. Qué maravilla de personaje. Y para llevar los bananos y la gente, crearon The Great White Line, que fue una línea de naviera. Aquí tengo uno de los menús, no es original, es una copia del menú de la Great White Line. Se puede imaginar la belleza de poder viajar de Estados Unidos a Centroamérica y de Centroamérica a Estados Unidos con este lujo, irse en un barco de esta naturaleza. Que por supuesto también fueron comisionados en la Segunda Guerra Mundial
para efectos de la guerra. Entonces, The Great White Line permitió que hubiera una forma de transportar personas y productos de Centroamérica y el Caribe hacia Estados Unidos y viceversa. Cosa que también fue una gran disrupción, porque ¿cómo creen que era antes la vida los 300, 400 años antes de Keys en Centroamérica? ¿Será que había todo el tiempo había barcos tocando puertos acá? ¿Será que había puertos acá? No había puertos. ¿Será que había multiplicidad de productos en todas las tiendas de Guatemala y de Centroamérica? Tampoco. Entonces, The Great White Line hizo un gran cambio. Estas eran algunas de las rutas y algunos de los lugares donde llegaba The Great White Line. Como pueden ver ustedes acá, tenemos a Guatemala y aquí estaba Saculeu, vamos a hablar de eso. Tenemos a Tiquizate y a Bananera. Y también en Costa Rica del lado del Pacífico y del lado del Atlántico Centroamericano. También en Jamaica, en la Española y en Cuba. No digamos la operación en Colombia, que fue muy, muy grande e importante también. Aquí es lo que creo que más le gustaba, no eran necesariamente los bananos. Yo creo que a él lo que más le gustaba eran los ferrocarriles. Y en Guatemala tenemos una gran compañía que unió, que le pidieron a Keith también, que uniera y terminara la vía ferroviaria de Puerto Barrios a la ciudad de Guatemala. En Guatemala ya existían líneas del lado del Pacífico. Como el señor Huntington y el señor Nane tenían personas descendientes de las que todos conocemos acá, ya tenían algunas líneas en el Pacífico. ¿Por qué? Porque Guatemala, aunque no lo creamos, por muchísimos años fue un país pacífico. Y no me refiero a que no había guerras, porque tristemente hubo muchas guerras, sino que casi todo estaba volcado hacia el Pacífico. Y tenían dos líneas que solo tenían esas compañías. Y entonces los liberales, en particular Justo Rufino Barrios, siempre soñó, y por eso se llama Puerto Barrios, de tener un puerto en el Atlántico y de volvernos muy fuertemente un país atlántico, que eso cambia culturalmente todo. Ser parte del mundo atlántico nos une a Estados Unidos y a Europa. Y eso es lo que en Guatemala no había. Generalmente era por el Pacífico desde la época de la conquista. Si ustedes se dan cuenta, todo el desarrollo fue hacia el Pacífico. Está el puerto de San José, después el Estado trató de hacer un puerto en Iztapa, iban a dragar un puerto para hacer allá e iban a tener un ferrocarril allá. Y los primeros ferrocarriles en Guatemala fueron todos del lado del Pacífico. Y empezaron bien temprano. No sabemos mucho de la historia ferroviaria de Guatemala, pero se empezó muy temprano a tener allá. Y lo que faltaba era unir la ciudad de Guatemala con Puerto Barrios. El Estado trató de muchas formas hacerlo, pero ¿qué creen que pasó? No lo logró. Enfermedades, le falta de financiamiento, los franceses trataron de hacerlo, mi propio bisabuelo se fue a Francia a tratar de ver cómo podía conseguir fondos para hacer el ferrocarril con los franceses, pero no se pudo hacer. Aunque el gobierno le puso mucho dinero, se invirtieron muchos fondos, no se logró hacer. ¿Y quién creen que sí lo logró hacer? Keith lo logró hacer. Y entonces también es otro gran disruptor para nuestro país, de tener una línea férrea intercontinental, de pasar de un lado al otro. Aunque no se funcionó para eso, pero creo que solo la idea de poder sacar los productos de Guatemala por el Atlántico fue algo fenomenal. ¿Y quiénes de ustedes han estado en el Hotel del Norte? Sí, no muchos. Vale mucho la pena esa experiencia por la arquitectura, que también es de la época, y por todo ese ambiente, cómo se atiende, y esto creo que tiene que ver mucho con nuestra historia. También a través de la United Fruit Company se lograron mejorar las telecomunicaciones en Guatemala. Si bien se expropiaron algunas compañías alemanas por causa de la guerra, después la United Fruit Company a través de sus compañías logra tener y mejorar las telecomunicaciones, cosa que también le debemos indirectamente, pero yo creo que con muy buena razón a Keith. Aquí tenemos una foto de un operador de teléfonos del año 48.
Y de esta forma Centroamérica también y el Caribe estaban conectados con el mundo. Miren qué hubiera pasado si es que ellos no hubieran venido. Y es otra vez tratar de aprovechar y tener ese dividendo geográfico. El dividendo geográfico no va a venir solo. El hecho de ser vecinos del país más próspero del mundo y tener una buena relación con el país más próspero que jamás ha existido, que es los Estados Unidos de América. ¿Quién no quisiera estar en la posición que estamos nosotros? ¿Y qué es lo que normalmente decimos nosotros? No, es que los gringos acá, que los gringos allá, todas las cosas malas que nos han hecho. Cosa que yo creo que es completamente falso. Es completamente al revés. Nosotros hemos sido los que no hemos querido tener una buena relación y que no hemos aprovechado la relación con él, lo cual sí hizo Kiss y se volvió millonario. Y yo les recomiendo a todos hacer lo mismo que Kiss. Ahora vamos a empezar con otras áreas de nuestras vidas que no lo ponemos mucho a consideración siempre, que es la vida deportiva y social. Yo creo que la United Fruit Company también tuvo que ver en esto. La forma que nosotros somos, particularmente los que estamos acá, en esta cátedra que estamos discutiendo. Aquí esa es otra foto que saqué de la revista, porque como ustedes pueden ver, son dos muchachos jugando golf. ¿Sí? Una foto preciosa me pareció a mí compartir con ustedes. ¿Qué quiere decir golf? Quiere decir poder no sentarse, pero ir caminando, platicando, haciendo negocios. Una forma de hacer negocios que sigue con nosotros en Guatemala. Y esto lo traen las compañías estadounidenses. Y también los comisariatos. Creo que ya para nosotros la experiencia de comisariato más fue el comisariato del ejército, pero también en las fincas bananeras había comisariatos, donde personas podían llegar a comprar allá buenos productos de diversidad de marcas que no hubieran podido existir de ninguna otra forma si no las hubieran traído ellos. ¿Sí? Entonces, si nos gustan los PriceSmart ahora, si nos gustan las Torres o los Países o los Walmarts, ellos fueron los que empezaron con esas ideas. Cosa que también creo que hay que darles crédito. ¿Y cómo hubiera sido si no hubieran estado ellos? Creo que hubiéramos tenido que ir a la plaza todavía a ir a comprar. También la United Fruit Company trajo un nuevo estilo de vida a Centroamérica. La idea de tener vacaciones, por ejemplo. ¿Cuándo se les ocurría a la gente tener vacaciones y pasarla bien y gozar la vida? ¿Será que la gente antes de la United Fruit Company gozaba la vida de la misma forma que nosotros gozamos la vida? Yo propongo que es la United Fruit Company y las compañías americanas que trajeron estas ideas de gozarnos la vida. Aquí tenemos también una foto que saqué de personas en un barco en el Caribe relacionadas con la United Fruit Company gozándosela. Nosotros tenemos el clima más increíble del mundo y podemos gozárnoslo. Pero ¿esto fue gratis? No, no fue gratis. Hubo que erradicar las enfermedades en el Atlántico. Hubo que abrir las carreteras. Hubo que hacer las fincas. Y eso lo hizo la United Fruit Company. ¿Y será que lo hubiéramos hecho nosotros por nuestra cuenta? Tal vez nos hubieran tardado unos 100 años más. Ellos, con su capital, con sus buenas ideas, lo lograron hacer con nosotros. Y es lo que tenemos que seguir aprovechando. Tenemos que aprovechar a nuestro gran vecino. También la United Fruit Company tuvo que ver mucho con la educación y la salud. En las fincas bananeras había clínicas, hospitales y también había educación. Y no solo educación para la gente de allá, también tenemos la educación del zamorano y todo lo relacionado con el zamorano. No sé si ustedes se acuerdan del Life of Brian, que es una película cómica británica, donde le preguntan, es una sátira, donde le preguntan, están los palestinos se preguntan entre ellos, porque es una sátira, no es a Jesucristo, pero es a toda la historia de Jesucristo. A Jesucristo lo tratan muy bien en la película. Pero los palestinos se preguntan, porque están haciendo una rebelión, y dicen, queremos hacer una rebelión contra los romanos. Y entonces le preguntan, ¿y qué han hecho los romanos para nosotros? Y entonces uno le dice, el acueducto, las carreteras, las leyes. Y entonces le pregunta el otro, ¿y qué han hecho los romanos para nosotros? Y entonces le dice, sí, las leyes y
¿Qué no han hecho los romanos para los palestinos? Igualmente los estadounidenses. ¿Qué no han hecho los estadounidenses para Guatemala? Y siguen haciendo para Guatemala. ¿Qué país ha acogido a más guatemaltecos en toda la historia? Más de 1 millón. Y aún así tenemos la osadía de decirles, ay, qué mal. Yo creo que tenemos que estar agradecidos, completamente agradecidos. Y todas las personas que se educaron en esas escuelas claramente están agradecidos. Y trajeron salud para los individuos. También hubo mucha investigación. Se crearon, a través de la United Fruit Company, se crearon buenas escuelas para hacer investigación y jardines botánicos, como la CETI. Así que también hasta eso se logró. ¿Y será que nosotros, después de la United Fruit Company, hemos hecho algo más? ¿En Guatemala existe un buen jardín botánico? Tropical. Teniendo nosotros todo lo que podamos tener para hacerlo. El que tenemos escasamente funciona. Entonces también en la investigación, la United Fruit Company logra hacer bastantes desarrollos. ¿Y será que ellos mandaron a alguien a hacerlo? No, vinieron gentes estadounidenses, vinieron ellos arriesgando sus vidas, su tiempo con sus familias, porque eso también es algo muy importante. No solo vinieron ellos solos y se fueron, sino que trajeron a sus familias. Aquí tenemos una foto también de familias de los trabajadores estadounidenses que vinieron a pasar aquí con nosotros. No solo lo hicieron hacia larga distancia, sino que lo hicieron trayendo a sus familias. Y muchos americanos pasaron por Guatemala. Y así debería de ser. Debería haber muchísimo más contacto. Debería de haber muchas más posibilidades de intercambio. Y en esta época sí había. También el deporte. En las compañías bananeras se promovió el deporte. En este caso saqué yo una foto de trabajadores jugando básquetbol. También se promovió el béisbol. Eso en todo el Caribe. Entonces la cultura americana también trajo el deporte, así como lo conocemos ahora. Y una cosa que no sé si ustedes sabían es que también trajeron la cultura. No sé si reconocen esta ruina. No sé si alguien la reconoce. Sí, es Saculeu, en Huehuetenango, que también la United Fruit Company promovió que se reconstruyera. Puede haber cuestionamientos sobre si fue una buena forma de reconstruir o no, pero ellos lo trataron de hacer. Y también otro gran sitio arqueológico de la cual la United Fruit Company compró, que es Quiriguá. ¿Sí? También Quiriguá, ellos no destruyeron Quiriguá, lo hubieran podido destruir, pero no lo destruyeron, al revés, lo preservaron. Yo creo en cierta forma, indirectamente, la United Fruit Company también, van a pensar que es un poco osado lo que voy a decir, promovió la Antigua y Chichicastenango. Porque también era parte de lo que ellos querían, eran traer personas turistas que vienen a Guatemala, a Río Dulce, pasaran por Quiriguá, que vienen a Guatemala, después fueran allá a Chichicastenango, llegar a Saculeu, y la Antigua también. Y muchos personajes de la United Fruit Company o relacionados con la United Fruit Company trabajaron en la Antigua y preservaron eso. ¿Sí? ¿Se les ha ocurrido a ustedes otros grandes conquistadores que vienen a promover la cultura? No, son ellos los que han promovido nuestra cultura, que han respetado nuestra cultura, que se aposean de nuestra cultura. Entonces ahora ya a modo de ir terminando, les quería dejar algunas ideas sobre Keith. Keith fallece el 14 de junio de 1929, donde ya va cambiando la historia. Después viene el crash, después vienen todas las formas de ir rompiendo sus compañías, cosa que creo que fue a la larga muy mal. La política de competencia que tenían tanto en Estados Unidos y después eventualmente en Guatemala, creó más pobreza. Eso de forzar la competencia, creo que nunca fue buena idea, nunca fue en el siglo XX y no es en el siglo XXI. Y los nombres que se le dieron a Keith, a mí me encantaría que alguien me dijera
el rey del derecho. Pero a él le llamaban el rey del banano o Banana Man. Tenemos las fincas de Bananera y Tiquizate, ejemplos de aquí de Guatemala, que fueron un legado que ahora vemos dónde están. Y murió tranquilamente en West Islip, en Nueva York, de neumonía. Murió muy tranquilo. Sí, murió antes. No vio eso, sí. Pero yo creo que todo el clima de ir en contra de los empresarios ya había empezado. ¿Sí? Yo creo que Keith fue de esos grandes empresarios que hicieron muchísimo dinero, se beneficiaron ellos y lograron hacer crecer a Estados Unidos y también a Centroamérica. ¿Sí? Podríamos estar tan ricos como ellos. Aquí tenemos una foto también un poco artística de unos bananos en un machete y una mariposa. Yo creo que es una foto muy interesante que nos dice cómo era la United Fruit Company. Así que muchas gracias. Esas son unas imágenes generadas con inteligencia artificial de los diferentes colores de los bananos.